Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy día una segunda etapa en el tiempo pascual. El tiempo pascual podemos decir que tiene 3 etapas. Ya sabemos que la Pascua entramos a la Pascua a través del Tríodo Pascual, que llega a su culmen con la Vigilia Pascual que hemos celebrado entre el Sábado Santo, el atardecer del Sábado Santo y el amanecer del Domingo de Resurrección, que abre para nosotros la octava de Pascua. La octava de Pascua que hemos culminado ayer justamente, el octavo día de la semana. Es una primera etapa, esta octava de Pascua que hemos celebrado la semana pasada, es, digamos así, como un solo día. Hoy día comenzamos una segunda etapa que nos llevará hasta el día 40º después de la resurrección del Señor, que es el día de la ascensión al cielo. Es una segunda etapa que es bastante larga, digamos así, en comparación con la primera y con la tercera, porque la tercera etapa tomará solamente 10 días, que va desde la ascensión del Señor hasta Pentecostés, el día del envío del Espíritu Santo, y con eso cerraremos el ciclo del tiempo pascual. Así pues, entramos hoy en esta segunda etapa, y para comenzar esta segunda etapa hoy día quería hablar, que reflexionemos un poco sobre el sufrimiento, ese monstruo que el hombre posmoderno detesta y del cual no quiere oír hablar y procura escapar de cualquier manera, el sufrimiento que sin embargo forma parte de la vida del hombre. Y para hablar un poquito, reflexionar un poquito sobre esto, quería que volvamos a esta encíclica que ya hemos usado la semana pasada, encíclica del Papa Benedicto XVI, que se llama Spe Salvi, y que les recomiendo nuevamente su lectura, porque es una encíclica que habla justamente sobre la virtud teologal de la esperanza, partiendo de esa frase de San Pablo: en la esperanza hemos sido salvados. El Papa Benedicto XVI, un hombre sin duda sabio, muy sabio, no solamente un gran teólogo, sino también un gran papa, el Papa Benedicto XVI, repito, aborda este tema en su encíclica y nos dice esto, el número 37, por si alguno lo quiere luego leer con más calma, yendo a la página de web del Vaticano, donde están todos estos documentos. Dice así el Papa: podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. El sufrimiento forma parte de nuestra vida humana. Antes de esto, en el número anterior, el Papa ha dicho que el sufrimiento forma parte de nuestra vida humana por 2 razones. Por un lado, en razón de nuestra finitud, es decir, la vida en este mundo está marcada por un tiempo, nuestra finitud, la muerte física. Pero por otro lado también, dice el Papa, el sufrimiento tiene su origen en el mal, en las culpas que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de los siglos y que seguimos acumulando. Es decir, el pecado. El pecado es una fuente también de sufrimiento para el que lo comete, pero también para otros. Y de hecho existe, por ejemplo, el sufrimiento del justo, es decir, que no todos sufren en razón de sus propias culpas, y esto es un gran misterio, pero ciertamente ya la literatura sapiencial, en la Biblia, los libros sapienciales también abordan este tema. Este misterio del sufrimiento, este misterio del mal, que solamente nos es revelado en Cristo, Cristo crucificado, pero también Cristo resucitado. Algo de esto hablaremos, Dios mediante, en la homilía de esta noche. Dios mediante, algo de esto hablaremos. Pero ahora quería más bien referirme a este otro aspecto, que siguiendo lo que dice el Papa Benedicto, dice así, repito, o sea, podemos luchar contra el sufrimiento, podemos tratar de mitigarlo, pero lo que el hombre jamás podrá hacer será exterminar el sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la vida humana. Y nos dice así el Papa, fíjense, y esto es algo tan actual, dice: precisamente cuando los hombres, intentando evitar toda dolencia,
tratan de alejarse de todo lo que podría significar aflicción, ¿eh? Cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del bien, que es lo que muchas veces se hace, ¿no? Esto es uno de los problemas del hombre, sobre todo de este hombre posmoderno, de esta generación débil, como la han llamado filósofos y psicólogos, esta generación que no quiere sufrir. Tenemos un problema muy serio, un problema sumamente serio, cuyas raíces hoy día sería muy largo en este momento de explicarles, pero uno de los grandes problemas de la posmodernidad es justamente esto, que el hombre detesta el sufrimiento, tiene miedo a sufrir y hace de todo lo con tal de no sufrir. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el hombre evade cualquier tipo de sufrimiento? Dice el Papa, caen en una vida vacía en la que quizás ya no existe el dolor, es posible, pero en la que la oscura sensación de la falta de sentido y de la soledad es mucho mayor aún. Es decir, termina haciéndonos sufrir más. Y esto sucede muchas veces, uno para no sufrir se encierra en sí mismo. Crea como una caparazón en torno a sí para no sufrir, no quiere involucrarse con los demás. Muchas veces pasa esto, una persona que ha tenido una decepción amorosa, por ejemplo, o que ha tenido otra, le cuesta abrirse al amor, ya no se fía. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a cerrarse en sí mismo, ya no quiere tener relaciones de amor. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Es la misma consecuencia de una persona que a lo mejor de pequeño ha sufrido y ese sufrimiento lo ha marcado psicológicamente y lo ha marcado en su personalidad. Y entonces tiene un miedo, un pavor al sufrimiento y evita por todas las formas posibles de sufrir. Y muchos, lamentablemente, por ejemplo, recurren a la droga, recurren al placer sin límites, al alcohol, diversiones pasajeras, totalmente superfluas, lo con tal de no abordar el sufrimiento. Y al final, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno va cayendo en el sinsentido de la vida. Y si uno se va cerrando a los demás para no sufrir, va cayendo en una soledad profunda que al principio no se nota. Es algo que se va dando muy lentamente, pero tarde o temprano termina uno encarcelado, digamos así, aprisionado en la cárcel de su propio yo, como también lo ha dicho el Papa Benedicto XVI y también lo ha dicho varias veces el Papa Francisco. Así pues, sigue diciendo Benedicto XVI, lo que cura al hombre, lo que cura, no es esquivar el sufrimiento, atentos, y huir ante el dolor, que es la reacción natural en nuestros tiempos, no, sino, dice, la capacidad de aceptar la tribulación, entrar en el sufrimiento y madurar en ella, madurar en este sufrimiento y encontrar en ella, en la tribulación, en el sufrimiento, un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Es ahí justamente donde nosotros encontramos este sentido al sufrimiento en la medida en que sabemos unirnos a Jesucristo crucificado y en esa unión con Cristo crucificado experimentamos dentro de nosotros que la muerte ha sido vencida. Es decir, que el sufrimiento no mata. El gran problema del hombre de hoy, y lo digo porque no sé si a alguno de ustedes le puede estar sucediendo esto, el gran problema del hombre de hoy es que tiene un terror al sufrimiento porque en el fondo el sufrimiento le relativiza el ser. El sufrimiento nos hace presente el no ser, nos hace presente la muerte de nuestro ser. Y como tenemos un pánico a la muerte, o mejor dicho, el hombre en su estado de naturaleza caída tiene un pánico a la muerte, el hombre que no está unido a Cristo, crucificado y resucitado, el hombre, digo varón o mujer, que no tiene la resurrección dentro, entonces, claro, la muerte es la finitud, y entonces de ahí viene ese tremendo miedo. Ahora, fíjense ustedes, pasamos al número 38 de este documento, en el cual el Papa nos dice lo siguiente: la grandeza de la humanidad, y ahora a un paréntesis antes, este tema lo ha abordado muy bien y de un modo bastante extenso el Papa San Juan Pablo II en otra encíclica
que se llama Salvifici Doloris, sobre el valor salvífico del sufrimiento, que también les recomiendo que la lean y la pueden encontrar, repito, en la página web, descargar la página web del Vaticano. Cierro paréntesis. ¿Qué dice el Papa Benedicto XVI? La grandeza de la humanidad, la grandeza, está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esta idea central, el Papa Juan Pablo II en su encíclica la desarrolla de una manera realmente magistral, le dedica bastantes páginas. Atentos, la grandeza de la humanidad en cuanto colectivo de personas, pero también de nuestra humanidad, de la humanidad de cada uno de nosotros, está determinada esencialmente en la esencia, por la relación con el sufrimiento y la relación con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo, sigue diciendo el Papa, como para la sociedad. Y explica, una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y que no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Y esto es lo que vemos tantas veces, una sociedad que no acepta al que sufre, que lo quiere matar, que psicológicamente lo va trabajando para que pida la eutanasia, bajo ese eufemismo de muerte digna. Psicológicamente lo va haciendo sentir que es un peso para la familia y para la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, no acepta a la persona, una sociedad que no acepta a la persona sufriente, que no acepta a la persona que sufre. Es una sociedad cruel e inhumana. Y lamentablemente esa sociedad es una sociedad que ya se ha extendido en otros países y que Dios quiera, queridos hermanos, con esto seamos valientes para defender juntos, cuando llegue el momento que ya está cerca, defender juntos que la eutanasia no se legalice en nuestro Perú, porque hace muchísimo daño como lo está haciendo en otros países. Y sigue diciendo el Papa, a su vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los mismos individuos no son capaces de hacerlo, porque la sociedad es el conjunto de individuos. Si yo como persona, tú como persona, no somos capaces de sostener a nuestros hermanos sufrientes, entonces naturalmente la sociedad no puede sostenerlos, porque la sociedad está compuesta de ti y de mí, de ustedes y de nosotros. Y entonces dice así, y en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro, no se puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente un sentido a su propio sufrimiento. Y esto es otra vez el problema de la sociedad, claro. Si yo no encuentro un sentido a mi sufrimiento, porque todos tenemos sufrimientos, ustedes tendrán sus sufrimientos propios de su vida familiar, de su vida como laicos, de su vida en la sociedad civil, el trabajo, lo que quiera. Yo también tengo mis sufrimientos como pastor de la iglesia, sufrimientos enormes, muchísimo, muy grandes, y bendigo a Dios por eso. Claro, si yo no tuviera claro, si tú no tuvieras claro el sentido de tu propio sufrimiento, o sea, si ni siquiera puedes con tu sufrimiento, ¿cómo vas a poder con el sufrimiento ajeno? Con el sufrimiento de los demás? Al contrario, a los que sufren hay que apartarlos, hay que descartarlos, como dice el Papa Francisco. En cambio, en la medida en que vamos encontrando en nuestro propio sufrimiento, dice el Papa Benedicto, un camino de purificación y maduración, vamos en ese mismo camino, vamos encontrando ese sentido al sufrimiento que nos hace madurar como personas, que nos hace crecer como personas. De suyo, el Papa Juan Pablo II, en esa encíclica que les he dicho hace un momento, Salvifici Doloris, dice que justamente lo que diferencia al hombre de los demás seres de la creación es que el hombre es el único capaz de sufrir. Los animales
digamos así, más cercanos a nosotros, digamos, ¿no? Para no hablar de las plantas y de las piedras, por supuesto, que ni sienten ni nada. Pero los animales, fíjense, los animales, dice el Papa Juan Pablo II, sienten dolor, sí, pueden sentir miedo, sí, pero no tienen la capacidad de sufrimiento. Eso solamente lo tenemos nosotros los hombres. Y en esa medida, sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que llegue a ser también mío. Y esto es el don que tenemos nosotros los cristianos, no, tal vez no únicamente los cristianos, no entro yo por ahí ahora, pero es decir, esto es un don que tenemos nosotros los cristianos, que es que en la medida en que unidos a Jesucristo crucificado y resucitado, en esa medida, poquito a poquito, ayudados por la gracia de Dios, y en esto es muy importante que los papás también ayuden a sus hijos desde pequeños, los inicien en el sufrimiento, porque uno de los grandes problemas de esta generación débil a la que me he referido hace un momento es que sus padres no les han enseñado a sufrir. Y no les han enseñado a sufrir, fíjense, todo esto tiene su origen, vamos a hacer una breve referencia, la Segunda Guerra Mundial ocasionó muchísimos sufrimientos. Europa quedó devastada. Y esa generación que tuvo que sufrir, que no tenían ni para comer, Europa quedó devastada, fíjense, no tenían ni para comer. Yo conocí una persona, un italiano, ha muerto hace unos años, que vivió la posguerra de niño y él quedó marcado para toda su vida, y siendo un hombre mayor de 70, 75 años, todavía cuando me lo contaba lloraba cada vez que se recordaba de esto, decía, comíamos ratas, o sea, no teníamos ni que comer. Entonces, los padres, digamos así, los adultos de esa generación, que han sido los que han tenido que reconstruir Europa, han hecho unos sacrificios enormes, han sufrido muchísimo. Y en ese paternalismo que muchas veces los papás confunden con amor, no quisieron que sus hijos sufran ni lo más mínimo porque ellos habían sufrido. Y lamentablemente lograron reconstruir Europa, eso gracias a Dios, pero lamentablemente crean esta sociedad del bienestar y no enseñan a sus hijos a sufrir. Y de ahí viene, repito, esto que se llama la generación débil. Por eso es tan importante. No se trata de crear sufrimientos a los hijos, no. Se trata de que cuando los hijos, ya desde niños, tienen que asumir cierto sufrimiento porque es parte de la vida de la familia, es parte de su vida en la infancia, incluso para ir gestando su personalidad. Es muy importante que los papás no les quiten el sufrimiento a los hijos, que más bien que los acompañen, que los alienten, que los sostengan, que los fortalezcan, poquito a poquito, con mucha delicadeza, por supuesto que sí, pero repito, que no evadan el sufrimiento. Entonces, de esa manera vamos nosotros construyendo, y esto se puede hacer, por supuesto que sí, yo casi diría únicamente se puede hacer en la medida en que nos apoyamos en Jesucristo. Esto se puede hacer con la gracia de Dios, en la medida en que vamos naciendo de lo alto, hablaremos de eso esta noche. Pero es solamente en esa medida entonces que el hombre, en la medida en que tiene claro él el sentido de sufrimiento en su vida y ha ido desarrollando a modo humano, pero también con la gracia de Dios, esta capacidad de sufrir que nos lleva a experimentar que el sufrimiento no mata, que es posible caminar por encima del sufrimiento y de la muerte, solamente en esa medida entonces yo puedo acoger también en mí el sufrimiento del otro, El Papa Francisco, voy a un ejemplo que tal vez nos puede iluminar, dice esto, dice, un sacerdote que no confiesa, que no se sienta en el confesionario a confesar, es un sacerdote que él no se confiesa. Y esto del Papa Francisco tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué? En la medida en que un sacerdote se confiesa y experimenta y que es lo que hace la gran mayoría de los sacerdotes, prácticamente todos, ¿no? Experimenta lo que es el perdón de los pecados, lo que es el restablecimiento de la vida de gracia, el gozo y la alegría del perdón. En esa medida ese sacerdote le brota del corazón también el confesar a otros
le brota el corazón y aparte de eso está capacitado, porque confesar, queridos hermanos y hermanas, no es fácil. Escuchar a un penitente, muy bien, casi no pasa nada, pero que es que escuchar a uno, a otro, que la gente en el confesionario muchas veces se desahoga de sus propios sufrimientos, de las injusticias que les toca pasar o de las injusticias que ha cometido. Y todo eso cae sobre el sacerdote. Ahí se entiende lo que dice el Papa. Si el sacerdote no tiene esta experiencia de misterio pascual, muerte y resurrección a través del sacramento de la confesión, si no puede ni con su propia vida, menos va a poder con sus propios pecados, menos va a poder con los pecados ajenos. Es lo mismo lo que pasa a nivel, digamos así, de toda la humanidad, de toda la sociedad, lo que le puede pasar a ti o a mí. Si yo no puedo con mis sufrimientos, menos me voy a hacer cargo del sufrimiento ajeno, ¿no? Es lógico, y ese es el gran problema, diría yo, de la sociedad de hoy. En cambio, dice el Papa, en la medida en que yo asimilo y tengo iluminada la razón de mi sufrimiento, entonces puedo aceptar al otro sufriente y puedo hasta el punto que su sufrimiento llegue a ser mío, que es lo que ha hecho Jesucristo con nosotros. Es una alegría enorme poder ser instrumentos de Dios para esto, ¿no? Y dice así el Papa, pero precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, porque esta persona sufriente ha compartido conmigo y yo participo en su sufrimiento, entonces este sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. Fíjense, tan bella vivir esto en el matrimonio. Qué cosa tan bella vivir esto en la familia, que tantas veces el esposo ya tiene bastante con sus problemas en el trabajo o en lo que fuera, y no quiere hacerse los sufrimientos de la esposa. Y el esposo llega a casa y la esposa le quiere hablar de sus sufrimientos, de la vocación de los niños, de lo que ha pasado con la cuñada, con lo que sea, y el esposo y mujer, déjame tranquilo, o sea, quiero ver televisión, quiero ver un partido de fútbol, porque él mismo no tiene, digamos así, reconciliado su sufrimiento, no tiene reconciliada su historia, o viceversa, ¿no? O viceversa, la mujer con el marido, o los papás con los hijos, que no les quiero decir esto, cuánto sufrimiento de los jóvenes. Ojalá que estos días hayan ayudado para que tengan ustedes una mayor comunión en la familia. Cuántos sufrimientos de los jóvenes que sus papás no están dispuestos a escucharlos, no están dispuestos a cargar con su sufrimiento. Los chicos sufren una barbaridad. Una jovencita que termina con su primer enamorado es un sufrimiento terrible. Y cuando más necesita el apoyo del papá, la mamá para ayudarlo, lo que fuera, tantas veces ni siquiera se les escucha. Chicos que tienen sus sufrimientos con los estudios, con tantas cosas. Y Dios quiera que esto, ustedes que me están viendo, escuchando, queridos hermanos, esto nunca pase en sus hogares. Los jóvenes necesitan mucha atención nuestra, igual que los ancianos, que tantas veces los dejamos ahí abandonaditos. Terminamos, dice así el Papa, la palabra latina consolatio, consolación, lo expresa de manera muy bella, sugiriendo un ser con consolación, un ser con aquel que se siente solo, un ser con la soledad del otro, que por lo tanto ya deja de ser soledad. Pero, terminamos ya, dice, también la capacidad de aceptar el sufrimiento ya no solamente el del otro, sino mi propio sufrimiento, por amor del bien, de la verdad y de la justicia, es constitutiva de la grandeza de la humanidad, porque en definitiva, cuando mi bienestar es más importante que la verdad y la justicia, entonces prevalece el dominio del más fuerte, y entonces reinan la violencia y la mentira. Es decir, el sufrimiento también, el sufrir por amor a la verdad, por dar testimonio de la verdad, que es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y justamente en todo este contexto, ¿no? También viene muy bien con otro tema que ya les quería simplemente recordar muy de pasadita y comenzar. Entonces esto creo que ya queda más o menos, pueden ustedes seguir reflexionando sobre esto, tal vez volvamos en los próximos días, porque para mí es el problema fundamental del hombre.
O sea, el hombre por no sufrir peca una barbaridad. El demonio, por el miedo que el hombre le tiene a la muerte, lo hace pecar y pecar y pecar, y al final el hombre termina sufriendo más, sufriendo más, sufriendo más. Dios quiera que podamos hablar de esto en otra ocasión. Pero que ahora quería terminar, en primer lugar, agradeciéndoles, queridos hermanos y hermanas, por su participación en esta campaña que hemos comenzado ya hace algunas semanas, que se llama Esperanza en la Emergencia. Como recordarán, les pedí a ustedes su colaboración para ayudar a ir al encuentro de estos hermanos nuestros, los más pobres y los más necesitados, que ya en esta situación de aislamiento social, al no poder salir de casa, para hacer su pequeño negocito del día a día, que tenemos miles de hermanos que viven del día a día, ¿no? Y que ya veíamos pues que naturalmente se les vino una situación difícil y convocamos esta campaña y gracias a Dios hemos tenido respuestas muy importantes y en la gran mayoría de nuestras parroquias se está llevando adelante esto. Ahora, ciertamente, hemos dado ya hasta ahora, hemos logrado alimentar más o menos, no sé, más de 12.000 seguro. Yo creo que estamos ya acercándonos a las 15.000 personas a quienes hemos dado alimentos, 15.000 personas, para 15 días a cada una de ellas, para 15 días. Sin duda es una gracia de Dios enorme. Pero también debemos ser conscientes de otra cosa, y es que ahora, como ya ha pasado todas estas semanas, tenemos ya como 5 semanas de aislamiento, aquellos otros que tenían unos ahorritos, también ya se les han terminado. Piensen en esto. Piensen en esto, ya se les han terminado. Entonces, no solamente aquellos del día a día, sino estos que tenían su pequeño negocio, etcétera, que ya no lo pueden ejercer, se les han terminado sus ahorritos. ¿Y qué sucede? Que después de haber dado alimentos prácticamente o casi 15.000 personas en torno ya, hoy día aparecen cada vez más personas que nos están tocando las puertas de las parroquias y no vinieron antes porque son honestos, porque no necesitaban, pero ahora sí están necesitando. Entonces, así como entramos en esta segunda etapa del tiempo pascual, yo les quería pedir también a ustedes, queridos hermanos y hermanas, a digamos así, no me gusta mucho la palabra, pero un esfuercito adicional, un esfuercito adicional. Cada día, entre este encuentro que tenemos al mediodía y la misa de la noche, son más o menos más de 5.000 personas, casi 6.000 personas en torno que nos unimos. Luego, los domingos mucho más, ¿no? Yo pensaba, si cada uno de ustedes pudiera dar 10 soles, nada más que 10 soles, fíjense ustedes, tendríamos 60.000 soles. Y con 60.000 soles podríamos dar de comer a más de 3.000 personas por 15 días. Más de 3.000 personas, porque vamos juntando también otros que nos dan alimentos en especie, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podríamos hacer un bien enorme, enorme, ustedes y yo, hermanos, enorme. Así que quería pedirles esto. Voy a pedir ahora que pongan en este mismo Facebook otra vez el banner con los datos de las cuentas. Y claro, algunos a lo mejor no podrán poner ni 10, pero estoy seguro que muchos de ustedes podrían poner, por ejemplo, 30 soles. Imagínense ustedes cuánta gente podríamos nosotros llevarles un signo de esperanza del amor de Dios, hacernos cargo del sufrimiento del otro y no cerrarnos nosotros en nosotros mismos, solamente pensando en mí, este dinero es mío y yo no lo comparto con nadie y yo me lo quedo para mí. Fíjense cosa tan fea, mientras los hermanos están muriendo de hambre. Otros de ustedes que puedan llevar alimentos a sus parroquias, muchos ya lo han hecho. Les pido, no basta para nuestros hermanos que están pasando hambre que lo hayamos hecho una sola vez. Yo no se los exijo de ninguna manera, simplemente quiero apelar a la bondad de su corazón. Quiero apelar a esa misericordia que ustedes y yo hemos celebrado ayer, la fiesta de la Divina Misericordia. Dios es misericordioso con nosotros. Seamos también nosotros misericordiosos con nuestros hermanos necesitados. Les ruego, les suplico, en nombre de Jesucristo, metámonos la mano al bolsillo y generemos esta nueva etapa en nuestra campaña Esperanza en la Emergencia.
Y le pedimos a la Santísima Virgen María, que es la primera que se ha negado a sí misma, que no ha pensado en ella, que ha pensado en nosotros, imagínense, que ha compartido nuestro sufrimiento y porque se ha compadecido también de la humanidad, se ha abierto a la gracia de Dios y ha hecho posible que Jesús venga a este mundo y que cargue con nuestros pecados. Recurrimos a ella para que nos conceda la gracia, Madre Santísima, de ser generosos con nuestros hermanos que más sufren. Y le decimos juntos entonces: alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según lo había dicho, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por su atención. Dios mediante, entonces nos vemos otra vez a las 7 p.m. para la Santa Misa. Buenas tardes a todos.